Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Nos regocijamos en el Señor por la vida que nos da. Es un gran privilegio despertar a un nuevo día. Gracias a Dios por la oportunidad de agarrar su palabra nuevamente. Espero que ya desde buena hora ustedes también hayan revisado la palabra del Señor, hayan escuchado. Ya volvió. Bueno, estamos aquí intentando resolver un problema técnico. Se había desconectado esto. Así son estos aparatos. Pero damos gracias a Dios que tenemos la oportunidad, como decía, de vivir un día más, de estar en la presencia del Señor otra vez, buscándole a buena hora de este día, antes que el sol brillara más en su intensidad. Damos gracias a Dios por un día más. Pues reciban ustedes, hermanos, pues un saludo. Reciban ustedes un saludo de parte mía. Permítame tantito, estamos aquí intentando arreglar esto. Damos gracias a Dios que pues Él nos da la oportunidad de buscarle nuevamente. Damos gracias a Dios porque su palabra siempre nos vitaliza, siempre nos anima. Gracias a Dios por los hermanos que constantemente están allí intentando conectarse desde buena hora. Espero que el Señor les bendiga grandemente en este día, el Señor les esté ayudando en sus necesidades diarias. Sabemos que esta situación que estamos pasando es difícil para todos, pero con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante. La palabra de Dios dice que los cristianos también sufrimos, pero cuando sufrimos, no sufrimos como los que no tienen esperanza, porque nosotros sabemos a quién hemos creído, y ese es nuestro Dios. Pues gracias a Dios por ser hijos de Dios, por contar con nuestro Dios, por contar con Él. Si no contáramos con Él, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos sufriendo igual que los demás. Pero nosotros, aunque lleguemos a sufrir, sufrimos, pero con esperanza. Pues que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y quiero pues llevarles a la palabra del Señor. Quiero pedirles que abran sus Biblias, si las tienen listas, están conmigo. Abran sus Biblias, ya empiezan a hojearlas. Estamos hoy en el capítulo 4 de la epístola a los Efesios, versículos 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es una hermosa sección de la palabra de Dios. El apóstol Pablo les recuerda a los efesios que está encarcelado. No es nada fácil para él la situación que está viviendo en estos momentos ahí en Roma, encarcelado sin motivo, ¿verdad? Porque él no había hecho nada que ameritara que estuviera encarcelado. Él llegó a Roma por haber apelado a César y de esa manera intentar librar su vida de las amenazas de los judíos que querían de todas formas destruirlo, querían acabar con él.
y Pablo tiene que apelar al emperador y es por eso que llega a Roma. Pero pues mientras él está presentando su defensa, Roma decide, el gobierno de Roma decide que debe estar en una casa, en arraigo domiciliario por 2 años. Y él no tiene libertad de salir, él no tenía libertad de trabajar, él no tenía libertad de nada más que estar allí preso. Entonces él les dice, pues estoy preso, pero en el Señor. Y él sabía que esto era de Dios y que Dios le estaba permitiendo esto para dar testimonio en Roma, como lo dice el libro de los Hechos. El doctor Lucas escribe eso, que el Señor le dijo a Pablo que era necesario que llegara a Roma, que fuera a Roma, porque allí daría testimonio del Evangelio. Y en realidad, estar encarcelado no fue ya el acabose del ministerio, todo lo contrario, porque es de ahí donde escribe estas hermosas cartas que se conocen como las cartas de la prisión. Y como algunos eruditos opinan, estuvo en contacto con alrededor de 1500 soldados que estaban atados, encadenados a él. En realidad Pablo no sentía estar encadenado a un soldado, sino que el soldado sentía estar encadenado a Pablo. Y bueno, pues él aprovechaba toda oportunidad para hablar el Evangelio, para predicar el Evangelio, pero también para animar al pueblo de Dios, porque con estas cartas que él escribió, él animó a muchos hermanos y hasta la fecha nos sigue animando a nosotros también. Entonces pues damos gracias a Dios por la vida de este hombre. Un día de manera personal podremos agradecérselo y decirle gracias, hermano, porque pues todo lo que escribiste fue de bendición. Y quiero hacer énfasis en las palabras que da Pablo en este primer versículo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este es un consejo muy bueno. Otra manera de decirlo sería: compórtense a la altura del llamamiento que Dios les dio. Compórtense a la altura del Dios que ustedes dicen creer. Compórtense de tal manera que Dios pueda sentirse orgulloso de ustedes, que están agradándole en todo, que anden dignos de la vocación o llamamiento con que el Señor les ha llamado. Entonces, después de orar Pablo por los Efesios, la sección anterior vimos las oraciones y ciertos artículos que Pablo pide para ellos, por cierto, muy diferentes a los que usamos nosotros en nuestras oraciones hoy día. La mayoría de las veces nos la pasamos pidiendo por salud y por dinero y por comida. Pero Pablo en sus peticiones para los hermanos de Éfeso pidió cosas diferentes. Y si había algo por lo cual Pablo pedía era para que ellos fueran conformados a la imagen de Cristo. Que ellos crecieran en amor, que ellos crecieran en unidad, que ellos crecieran en bondad, que ellos crecieran en mansedumbre, en humildad. Esas eran las peticiones de Pablo por los hermanos. Y ahora aquí les va a dar varios consejos. Y así va a continuar a lo largo de la epístola hasta el final. Va a estar aconsejando a los hermanos. Les va a dar ánimo a través de la palabra. Entonces, lo que Pablo les pide es que anduvieran como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Y qué es esa vocación? La vocación es el llamado eficaz de Dios. Es el llamado de Dios para salvación y para servicio. Y este llamado en donde es Dios el que trata con el pecador, es Dios el que, por así decirlo, llama al pecador. Es conocido
en el cristianismo histórico como llamamiento eficaz. Cuando es Dios el que llama, es irresistible. El pecador no se puede resistir. Otra manera de llamar esta gracia, por los reformadores se llamó gracia irresistible. Es decir, cuando es Dios el que toca el corazón, cuando es Dios el que casa el alma del hombre, el hombre no tiene opción. Él tiene que hacer caso a ese llamamiento de Dios, tiene que acudir a ese llamado y tiene que responder, y lo hace, porque Dios mismo le capacita para hacerlo. Nosotros no podemos hacer nada, no nos queda nada de reconocimiento ni de gloria por haber alcanzado a conocer el Evangelio, por haber alcanzado a conocer a Jesucristo y amarle de corazón. Esta es obra de Dios. Recuerden lo que Pablo dice en esta misma epístola, que es Él el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios, y así Dios recibe todo el reconocimiento y así Dios recibe toda la gloria. Aquí, hablando de este llamamiento, en Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿De usted? Son llamados. ¿Quién hizo este llamamiento? Pues lo hizo Dios. En el capítulo 11, versículo 29 del mismo libro de Romanos dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Otra vez, de nueva cuenta, ¿quién es el que llama? Pues llama el Señor, llama a Dios. Y cuando es Dios el que hace ese llamado, nosotros no nos podemos resistir. Ahora, en Filipenses, el capítulo 3 y versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ve usted? ¿Quién es el que llama? Es el Señor. Y luego en Hebreos, el capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y así comienza este texto en el capítulo 3 de Hebreos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Qué privilegio es que Dios nos haya llamado para conocerle, nos ha llamado para amarle, nos ha llamado para servirle, y ese es un gran privilegio. Pero ¿quién es el que hace este llamamiento? Pues lo hace Dios. Usted no acudió a Cristo porque le llamó el predicador. Los que hablamos de Cristo a las personas, los que evangelizamos, solamente somos un instrumento en la mano de Dios. Y nosotros no podemos lograr nada sin la ayuda de Dios. Si no llega Dios y toca el corazón del pecador, el pecador no puede hacer otra cosa más que rechazar. Eso es lo único que sabe hacer. Rechazar el evangelio, regresar a su vientre de comodidad mundana y sentirse a gusto allí, esperar a que llegue la muerte y luego ser arrojado a las llamas del infierno. Eso es lo único que sabe hacer el pecador, y ese hubiera sido tu destino si Dios no hubiera tenido misericordia de ti, si Dios no hubiese tenido esa determinación, ese plan en sí mismo de rescatarte. Bueno, eso es para todos nosotros que ahora conocemos al Señor. Ahora, ya les ha propuesto algo muy importante. Ustedes deben andar como es digno de la vocación con que han sido llamados. Recuerden que el que les llamó es el Señor. Y luego les explica cómo andar dignos de esa vocación. Ahora ya les dio el principio,
Pablo sigue el mismo método del Señor Jesucristo para enseñar, para predicar. Primero estimula un principio y luego lo expande, luego lo explica y luego lo aplica para que sus discípulos entiendan cómo llevar a cabo lo que les está pidiendo. Y en este caso Pablo ha estipulado el principio. Ustedes tienen que andar como es digno del Señor, como es digno de la vocación, del llamamiento con que ustedes han sido llamados. Y ahora les explica cómo ser dignos de esa vocación. Bueno, él les dice que su conducta sea marcada por estas tres virtudes: por la humildad, por la mansedumbre, por la paciencia y el amor. Son 4 virtudes, perdón. Deben ser marcadas por estas virtudes: la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Miren que estos artículos hacen mucha falta en la vida de la iglesia hoy día. Y la carencia de esas virtudes son la razón de tantos problemas que tenemos en la obra de Dios. Cuando hablamos de la humildad, esta palabra que se traduce humildad del idioma original al español, literalmente significa humillación de mente. James Strong así lo define, así lo explica. Cuando hablamos de la humildad, hablamos de humillación de mente. Cuando hablamos de la humildad, hablamos de modestia. Esto es lo que significa esta palabra. Y tiene que ver con una virtud en donde hay ausencia de soberbia. Ahora sí lo va a definir el diccionario de lengua hispana. Humildad, humillación de mente, modestia. Es una virtud en donde hay ausencia de soberbia. Ay, pues entonces, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo a los hermanos en Éfeso? Y de paso, ¿qué nos está pidiendo a nosotros? La vida de ustedes debe estar marcada por la humildad, hermanos. En otras palabras, una persona que es humilde no se siente grande. No se siente la gran cosa. No se siente la solución a todos los problemas del mundo. No se siente la última Coca-Cola del desierto. Es una persona que está totalmente carente de amor a sí mismo, de amor propio. Es una persona en donde hay ausencia de orgullo, de soberbia. Y cuidado, hermanos, que esto nos da tanto problema. Yo creo que cuando estamos oyendo esto empezamos a sentir vergüenza, porque si hay algo que abunda en nosotros es el orgullo. Y esta sabiduría no viene de Dios. Santiago nos dice que no viene de Dios esa sabiduría. Esa sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica. Entonces debemos tener mucho cuidado con ello. Ahora, cuando Pablo menciona aquí la mansedumbre, es la traducción de esta palabra, viene de la palabra praotes, que significa gentileza o humildad. Gentileza o humildad. Ya el diccionario la define como docilidad y suavidad que se muestra en el carácter. Fíjense ustedes. Si quieres hablar de una persona mansa, estás hablando de una persona que es gentil, una persona que es humilde, una persona que es dócil, una persona que es suave en su carácter. Oigan, cuánto daño nos hacemos por ser tan diferentes, ¿no les parece? Que la mayoría de los problemas que tenemos nos los ganamos por ser tan soberbios. Estos principios, si los aplicáramos en el hogar, funcionarían de maravilla. En la relación de pareja,
pues esto sería una gran bendición, que tanto el esposo como la esposa intentaran ser humildes, ser mansos en su conducta y no ponerse contestones y respondones y estar cada quien defendiendo su propio criterio y cada uno tratando de imponerse sobre el otro. Oh, de qué maravilla sería, ¿verdad?, el matrimonio. Qué disfrutable sería el matrimonio para el hombre y la mujer y de paso para los hijos, porque a veces hacemos que se sientan incómodos por ver que en casa siempre hay tensión, porque tanto el varón como la mujer se la pasan defendiendo sus propios derechos. Esto es terrible. ¿Y qué del trabajo? ¿Qué del trabajo? Que cuando vamos a trabajar en una empresa, no siempre nos van a agradar las cosas. Pablo da muchos consejos a los hermanos en sus epístolas, lo hace también allá en Colosenses, y cuando habla a los esclavos, él no se pone a incitarlos a que se rebelen contra sus patrones y que formen un grupo de protesta y vayan a las calles con banderas, estandartes, defendiendo sus derechos y tratando de emanciparse de la esclavitud. No, al contrario, el apóstol Pablo sabía que esa era parte de la cultura en ese momento. Tal vez él entendía que en algún momento, por influencia del evangelio, en algún momento eso se iba a acabar. Iba a influenciar de tal manera el evangelio, incluso en la cultura, que en algún momento eso iba a dejar de practicarse. Y así sucedió. A lo largo de la historia así sucedió. Pero Pablo no, en ese momento él sabía que no era el momento para incitar gente ni levantar grupos de protesta, sino al contrario, él les decía: ustedes a sus amos sírvanles por amor, no como para agradar al ojo, no para quedar bien con el hombre. Lo que ustedes hacen de servicio a sus amos, a sus patrones, háganlo como para el Señor Jesucristo, y de Él va a venir su recompensa. Ahora, si transportamos esto a nuestra época y hablamos del trabajo, ¿no sería mucho mejor para nosotros, no sería más redituable acaso tomar este comportamiento que Pablo nos exige? Muchos no hemos vivido a la altura del llamamiento que Dios nos ha dado. Dice Pablo, como es digno de ese llamamiento, como es digno de esa vocación con que hemos sido llamados, es decir, ser cristianos. Y cuando uno es cristiano, actúa como cristiano. Si tú y yo somos discípulos de Cristo, vamos a vivir como discípulos de Cristo, porque representaremos a Cristo en esta tierra. ¿Y qué imagen vamos a dar de Cristo? A veces damos una imagen totalmente opuesta a lo que Cristo es. No nos puede decir nada el jefe inmediato a nosotros, porque pues luego nos enojamos y luego queremos imponer nuestro criterio sobre el de él, o luego queremos discutir, o nos ponemos así muy dignos. ¿Y qué pasa? Pues quien tiene la sartén por el mango nos va a pegar. Decía un ancianito, decía que el perro, los perros son muy abusados, ¿no? El perro, cuando agacha las orejas y se muestra dócil y mansito, no es tanto porque sienta tanto respeto por el amo, sino porque quiere escapar del embarazo. Y a veces nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Tenemos que bajar las orejas, tenemos que humillarnos, tenemos que practicar la mansedumbre, pues ya no tanto porque tengamos tanto interés en que la empresa en donde estamos prospere y sea la mejor del mundo, sino porque nosotros tenemos que dar un buen testimonio de Cristo en ese lugar. Debemos dejar nosotros un testimonio correcto. Debemos establecer un precedente de lo que es un auténtico hijo de Dios. Y además
debemos entender que en esto no solamente contamos nosotros para el beneficio del trabajo que logremos, sino que es también para nuestra familia. Y si por cualquier motivo nos enojamos, nos ponemos dignos, empezamos a discutir, vamos a afectar también a nuestra familia. Hay que ser inteligentes, hermanos. Hay que practicar sabiduría de Dios y no practicar la sabiduría terrenal, mundana y diabólica, en donde la gente se la pasa reclamando todo el tiempo sus derechos. Bueno, ¿y qué de la paciencia? ¿Qué de la paciencia? Esta palabra, dice James Strong, que habla de longanimidad, es decir, largura de ánimo, pero estando bajo presión. No es cuando las cosas están fáciles, no es cuando todo el mundo me trata bien, no es cuando todo el mundo me sonríe, no es porque pues me acaban de aumentar el sueldo y cosas así, no. Es longanimidad, es largura de ánimo y eso es aun cuando estamos bajo presión. Cuando las cosas no salen como uno quisiera, humanamente hablando. Habla de soportar, habla de aguantar, ama de tener clemencia. Ya el diccionario lo define así, es una virtud en donde hay capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. A eso nos referimos cuando hablamos de la paciencia, longanimidad, soporte, aguante, clemencia. Es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Ay, hermanos, miren más que el evangelio es tan comprometedor y su lenguaje es tan humillante. Pero no necesitamos otra cosa, es lo que necesitamos oír y enfrentarnos con eso todos los días, hermanos, porque la carne nos da mucho problema. No somos pacientes, no somos humildes, no hay mansedumbre en nosotros. Cuando la palabra de Dios dice, Señor Jesucristo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Al final de cuentas, ¿quiénes son los que vamos a ser más bendecidos? Bueno, yo tengo la respuesta aquí en el Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y ese es el único texto, tal vez en el Nuevo Testamento, que nos habla de bendición material. Dios hace que la gente reaccione correctamente con nosotros, porque cuando las obras del hombre, cuando la actitud del hombre es correcta para con Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Ya, hermanos, créanme que el camino de la paciencia, el camino de la humildad, el camino de la mansedumbre es el camino del éxito, aún en esta tierra. La gente te va a ver como tontito. Muchos van a decir, ay, qué persona tan boba, qué persona tan mensa, qué persona tan tonta. ¿Cómo se dejó de insultar? Bueno, estás haciendo lo del perro, estás agachando las orejas, pero va a haber un gran beneficio de esto porque Dios te va a bendecir. Dios va a ver que tú estás intentando comportarte de la manera que lo exige. Estás dejando un buen testimonio de lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Y Él va a recompensarte por ello a lo largo de la vida. Puedes estar seguro de ello. Entonces, Pablo les está diciendo, esto es lo que hace falta. Ustedes deben comportarse con humildad, con mansedumbre, con paciencia y deben hacerlo con amor. Con amor. Bueno, hermanos, cuánta falta hace esto en nuestras vidas, cuánta falta hacen estas virtudes en nuestra iglesia. Como dije, son las razones de tanto problema en la obra de Dios. ¿Qué es lo que se nos atraviesa? El orgullo. Ese es el obstáculo tan grande para avanzar en la obra de Dios y en esta vida.
¿Qué es lo que nos derriba cada rato? Pues ese carácter tan horrible que tenemos. Esa cara de insatisfacción, de que a mí nada me llena, a mí nada me satisface y las cosas se van a hacer como yo y nada más como yo digo, porque si no va a haber problema. Es más, me voy. Pues vete. ¿A quién le haces falta? ¿A quién le haces falta? Este mundo es cruel. Y si no actúas con sabiduría, te la vas a pasar rebotando de un lugar a otro. No vas a tener bendición en nada. Bueno, en Filipos había problemas. Había problemas en las iglesias del Nuevo Testamento. Obvio que había problemas. ¿Habría problemas en la iglesia de Éfeso? Pues obvio que había problemas en la iglesia de Éfeso. Eran hermanos que todavía tenían su carne. Batallaban con ella. Además, la influencia cultural griega, romana, era terrible. Había mucha influencia griega y solamente tenías que cruzar, ¿verdad?, ese istmo y llegar a esa parte donde estaba Grecia y toda esa cultura y toda esa influencia pagana de dioses y cuanta cosa afectaría a Éfeso. De hecho, como ya hemos dicho, el templo de Artemisa estaba en Éfeso y era una cosa terrible. Pensar en todo lo que se practicaba en ese lugar, tanto paganismo, tanta idolatría, tanta arrogancia, tanto orgullo. Bueno, esa era la cultura, pero el evangelio irrumpe en la cultura y la destroza. Cambia la manera de pensar de la gente y cambia por ende la vida de la gente. Y miren que la cultura de aquella época también afectó a las iglesias del Nuevo Testamento. Tan solo ahí en Filipos, leyendo la epístola a los filipenses, encontramos que había dos hermanas que no podían ponerse de acuerdo en algo. No sabemos qué, pero estaban enojadas estas hermanas. Evodia y Sinti, que la hermana Fragancia con la hermana Fortunata o Afortunada, porque yo digo que Afortunata debe ser el equivalente de afortunada. Estaban peleándose, estaban divididas y eran dos personas con gran influencia dentro de la iglesia que representaban dos sectores de la iglesia. Y si estas hermanas no lograban ponerse de acuerdo, ¿qué iba a pasar? La iglesia se iba a fraccionar, la iglesia se iba a dividir. Pablo está preocupado por ellos. Y no habló bien ni mal ni de una ni de otra, al contrario, pidió al encargado de la iglesia que las reconciliara. Y eso es lo que se tiene que hacer. Siempre, siempre. El mal que cometemos nosotros cuando aconsejamos a dos partidos opuestos en la iglesia es irnos al lado de uno y despreciar al otro. ¿Y qué logramos con ello? Lo único que logramos es echarle más leña al fuego, aumentar el problema. ¿Para qué quieres tú saber en realidad quién tiene la culpa? ¿Quién tiene más culpa? ¿Qué vas a agarrar un garrote y le vas a golpear, le vas a pegar? ¿Qué vas a lograr? El apóstol Pablo no habló mal de estas mujeres, al contrario, él dijo, estas mujeres a mí me apoyaron, trabajaron hombro a hombro conmigo en el ministerio, son unas campeonas, las dos son buenas hermanas. Hermano, por favor, te las encargo, reconcílialas. Haz todo lo posible por reconciliarlas. Eso debió haber pasado. Qué consejo tan sabio de Pablo, hermano. Ojalá que entendamos ya de una vez por todas cómo debemos actuar cuando hay situaciones así. Ahora, en la iglesia de Corinto había también muchos problemas, al grado que los hermanos se andaban demandando ante las autoridades. Había unos que tenían una facilidad tremenda y una exquisitez para pedir prestado. Y hoy no se pone uno, ¿verdad?, en que a los hermanos a veces necesitan ayuda. Y cuando podemos, ¿por qué no darla? ¿Verdad? La palabra de Dios dice, cuando alguien te pide prestado, dale. Tal vez no está diciendo préstale, pero sí está diciendo dale. y debemos ayudar. Pero a veces las personas arman castillos en el aire y piensan que pueden pedir tal cantidad de dinero y en tanto tiempo pagar, y lo único que tienen es un sueño romántico que nunca se hace realidad.
y por lo tanto la mayoría de las veces terminan en problemas. Eso es lo que pasó en la iglesia de Corinto. Había hermanos que pedían prestado a otros hermanos, esto les prestaban, luego no les pagaban y al rato andaban demandándose ante las autoridades y bueno, desquitándose sus corajes. Y Pablo les dice, hermanos, eso no está bien. Aparte de eso, había problemas de partidos en la iglesia. Unos decían, yo sigo a Pablo. Otros decían, yo sigo a Apolos. Otros decían, yo sigo a Cefas, o sea, Pedro. Y otros decían, bueno, entre comillas, los más espirituales de la iglesia. Yo ni de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolo. Yo soy de Cristo. Como aquellos que orgullosamente te dicen, yo nada más soy cristiano, yo no pertenezco a ninguna religión, yo no soy de ninguna denominación, yo soy cristiano. Ay, hermanito, cuidado con ese orgullo espiritual. Cuidado, porque a mí se me hace que los del partido de Cristo estaban peor que los demás. Bueno, la cosa es que aquí había problemas, había divisiones en la iglesia. Además de que tú entrabas a la iglesia de Corinto y parecía una iglesia carismática moderna, todo el mundo gritando, tal vez brincando, y todo el mundo hablando en lenguas al mismo tiempo. Y dice Pablo, por favor, les dice ahí en 1 Corintios 14, hermanos, ya cálmense. Bueno, esta es mi paráfrasis. Ya cálmense, hermanos. ¿Qué están haciendo? Puras locuras ustedes. Si entra un incrédulo a su reunión, ¿acaso no va a pensar que están locos? ¿Qué es eso de esa glosolalia? Y hablando cosas que ni entienden, que shenda, rebasenda, requete lleva senda, y quién sabe qué tanto. Hermanos, por favor, dejen de hacer locuras. Y Pablo les dice, mejor dedíquense a la palabra del Señor, prediquen la palabra del Señor para que cuando alguien llegue entienda, un nuevo entienda y se convierta a Cristo. Bueno, así como la cultura pagana afectó a la iglesia de Filipos, afectó a la iglesia de Éfeso, afectó a la iglesia de Corinto, pues también afecta a nuestras iglesias hoy día, hermanos. Pero pues debe haber un cambio. Nosotros no tenemos por qué actuar como los paganos, no tenemos por qué adoptar la cultura pagana. Ni siquiera tenemos que vernos como ellos. Yo tengo la firme convicción que el cristiano debe, incluso en su comportamiento, en su aspecto, debe verse correcto. Y eso no significa que debes vestirte exactamente y peinarte como se peina el hermano Moisés Torres, el pastor de la iglesia. No, hay pastores que hacen eso. A mí no me interesa hacer eso. Es más, si yo quisiera que se peinaran como yo, pues para empezar tendrían que ser calvos, porque yo ni siquiera tengo pelo para arreglármelo como se lo arreglan de manera moderna los jóvenes hoy día. Pero sí tengo la firme convicción que un cristiano debe proyectar una imagen correcta. Ahora, si tú en tu vida pasada tuviste muchas cosas, te hiciste muchas cosas en tu cuerpo y no las puedes eliminar, borrar, bueno, dale gracias a Dios que conociste a Cristo y que así te amó y te salvó. Eso no lo podrás cambiar. Pero en tu conducta, en tu comportamiento, en tu manera de arreglar tu cabello, la manera de arreglar tu rostro, la manera de arreglar tu cuerpo, la manera de vestirte, debe proyectar algo correcto, algo que esté dentro de lo correcto y no las locuras que hacen los jóvenes que no conocen a Dios hoy día. Mira, ¿a quién se le ocurrió, verdad, que hoy día para verte correctamente debes ir a la iglesia y dirigir un culto sin fajarte, o sea, con la camisota de fuera como lo usaban los campesinos antes, ¿verdad? Y se iban al trabajo para andar cómodos, y ahora vamos a un culto y ya estamos imitando a los artistas del cine, de la televisión, y vamos así a nuestros cultos. Yo he visto pastores predicar así. Vaya,
yo creo que el púlpito merece más respeto. Las cosas de Dios merecen más respeto. Y yo creo que todo es dentro de lo correcto. Y Pablo está diciendo, hermano, compórtate de manera correcta, dentro de lo que es razonable, de acuerdo a lo que Dios muestra en su palabra. Y luego, después de decirles estas cosas, de hablarles de la humildad, de la mansedumbre, después de hablarles de la paciencia y del amor, les dice, hermanos, por favor, anden en unidad. Hace un llamado a la unidad. Les dice que para ellos deberían ser solícitos o diligentes en guardar la unidad. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto mismo lo afirma Pablo en Colosenses 3:14. Se los voy a leer. Dice Pablo en Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Antes ya les había dicho, ¿a qué cosa se refiere? Él les había dicho, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Ven ustedes estas cosas, estas virtudes? Las menciona aquí Pablo también a los colosenses, porque la cultura pagana estaba irrumpiendo en la iglesia de Colosas también. Mala doctrina, mala conducta, y Pablo les dice, hermanos, por favor, vístanse de manera correcta. Y no está hablando de la vestimenta física, la ropa, el pantalón, la playera, la camisa, no, está hablando de conducta. Hermanos, esta debe ser la conducta correcta. Benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sigamos el ejemplo de Cristo, dice Pablo. Sigan el ejemplo de Cristo. Visualícenlo ahí mentalmente en esa cruz, con sus pies y manos horadados por esos clavos, y todavía orando por sus detractores, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Podríamos hacernos del mismo pensar nosotros los cristianos? Nosotros no tenemos que actuar como un miserable pagano que no conoce a Dios, que no tiene a Dios en su vida, que no tiene el Espíritu dentro de él. ¿Cómo vas a comportarte como uno de ellos? No, dice Pablo, sobre todas estas cosas, miren hermanos, sobre todas estas cosas, por encima de todas estas cosas, lo más importante, vístanse de amor, porque este es el vínculo perfecto, este es el lazo perfecto, vístanse de amor. Oh, qué lenguaje, ¿no? Y qué reto tan grande. Hermanos, para poder andar en unidad tenemos que llenarnos de amor. Si no nos llenamos de amor, jamás podremos andar en unidad del Espíritu. Es la falta de amor lo que hace que cada quien busque su propio bien, su propio beneficio. Esa es la falta de amor, hermano. Y cómo cuesta llenarnos de este amor de Cristo. Y si Cristo está en nosotros, hermanos, no debe ser tan difícil. Podemos perdonar al que más daño nos hace en la vida. Y quien les habla sabe de qué está hablando. Han pasado cosas en mi vida tremendas. Es para que estuviera yo amargado contra medio mundo. Pero una cosa sí les puedo decir, desde que Cristo vino a mi vida, entró en mi corazón, endulzó mi vida con su amor,
y he podido perdonar, he podido ponerme a la persona, imaginarme la frente de mí y decirle fulano de tal, fulana de tal, te perdono. He podido tenerles físicamente delante de mí y he podido amarles. No porque yo sea la gran cosa, sino porque Cristo está en mí y Él es el que me ha dado el poder de amar al menos amable. Aun aquel que no te agrade, tienes que poder amarlo, porque esta es la demanda del Evangelio, que nos amemos los unos a los otros. Este es el mandamiento nuevo que el Señor nos ha dado. Es un mandamiento antiguo, ya estaba en la ley, pero, dice el Señor, yo se los doy nuevo, porque se los doy yo otra vez. Que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Y finalmente, para animarles más a andar en unidad, les muestra varias cosas que tenían en común. Dice, miren hermanos, estas cosas tenemos en común y deben ser nuestra motivación para amarnos, para recibirnos, para tratarnos, para aceptarnos, para soportarnos, para perdonarnos. Miren cuántas cosas tenemos los hijos de Dios en común. Un cuerpo, esta es la iglesia. Un espíritu, el Espíritu Santo es el que está en nosotros, es el mismo espíritu. Tenemos una misma esperanza de nuestra vocación, la vida eterna, la vida eterna. Un Señor, ¿qué Señor? Es Cristo, no hay otro. Una fe, este debe ser el cuerpo doctrinal, el cuerpo de doctrinas que nosotros creemos. ¿Quién es Cristo Jesús? El Hijo de Dios, miembro de la Santísima Trinidad, que comparte los mismos atributos del Padre y del Espíritu. Un bautismo, si es de agua, es el mismo. Si es el de al que hace referencia Primera de Corintios 12:13, el haber sido insertados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, es el mismo bautismo y es el mismo Espíritu. Tenemos el mismo Dios, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Miren cuántos motivos tenemos, cuántas cosas tenemos en común para andar en unidad. Oh hermanos, quiera Dios que cuando regresemos a nuestros cultos ya de manera presencial, a cultos presenciales, ya podamos nosotros llevar en mente una actitud correcta. ¿Con qué actitud vamos a regresar a vernos los hermanos? Pues para recibirnos los unos a los otros en el amor de Cristo. Hermanos, esta era la porción de la palabra que yo tenía para ustedes hoy. Espero que les haya sido de ánimo. Sé que es humillante, yo lo sé. A veces me dicen, oye hermano, tiraste duro. Le digo, no, el que me tiró duro fue el Señor. Primero me tiró a mí. Y yo aquí me estoy retorciendo cuando estoy viendo estas cosas y sintiéndome mal. Y yo solamente se las paso al costo. ¿Por qué? Porque son cosas que atañen a todos nosotros. Batallamos con esta carne todos los días, batallamos con el pecado todos los días. Ayer me decía mi hermano Brenis, que ya gracias a Dios lo pude visitar ayer. Por cierto, le mando un caluroso saludo a mi hermano. Dice, con mis 79 años de edad, ay hermano, qué problemas me da la carne. Es como para que alguien a esa edad dijera, no, pues ya la estoy pasando mejor, ya estoy más tranquilito, ya no me da mucho problema la naturaleza humana. No, me decía, todo lo contrario. ¿Qué problema? Esa es nuestra gran verdad, hermanos. Pero bueno, para eso tenemos la palabra de Dios, para eso tenemos la enseñanza del Señor en su palabra y también las cosas por las que Él nos está haciendo pasar, para que aprendamos, crezcamos y cada día se vaya formando más y más en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Ha sido, pues la verdad, un privilegio para mí darles este devocional una vez más.
Bueno, prepárense para el de mañana, oren por un servidor porque debo seguir escarbando en esta carta los consejos de Dios para mí y para ustedes. Si Dios lo permite, mañana nos estaremos comunicando otra vez. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta mañana.